En esta oportunidad, hermanos, y para cerrar este ciclo de temas que hemos estado viendo respecto a la membresía de la iglesia local, quiero que el día de hoy, en esta oportunidad, cerremos con un tema o un aspecto que hemos llamado el pacto de membresía. El pacto de membresía. Ya de por sí, el tema de la membresía es un tema álgido entre el evangelicalismo apático con Dios y desinteresado de su reino en nuestro tiempo. Y decimos que es un tema álgido hoy en día por ese evangelicalismo apático, porque es un evangelicalismo que solamente quiere un cristianismo muy semejante al catolicismo. Un cristianismo en donde solamente con que yo vaya a misa y cumpla un rato ahí con la reunión, entonces ya me sienta justificado en mi conciencia. Ya he hecho todo lo que debía hacer, ya cumplí y entonces eso ya me es ser cristiano. Es un evangelicalismo desinteresado por el reino de Dios, pues solamente se preocupa por estar en aquellas reuniones, si es que se preocupa, por estar en las reuniones de la iglesia y ya se regresa a su casa a vivir su vida como todo mundano. Se regresa a su casa a vivir su vida como la viven todos los demás. Allá eventualmente, si se puede, acordándose de Dios, si se puede, entonces acordándose de qué y cómo puede servir a Dios. Y cuando oyen que hay una membresía y más que hay un pacto de familia, un voto de membresía, un pacto de membresía, rasgan sus vestiduras indignados por lo que escuchan. Dicen, ¿cómo puede ser que haya un pacto? Ya de por sí eso que membresía, quién sabe qué, no puede ser. Y luego encima un pacto de membresía. Y ya los imaginamos como aquellos que rasgaban sus vestiduras indignados de estas cosas. Pero si tan solo supieran que esta es una doctrina práctica, histórica de la iglesia, dejarían sus vestiduras como estaban. Si supieran que esta es una doctrina práctica e histórica de la iglesia, dejarían sus vestidos en su lugar. Y aún más si supieran que esta es una doctrina práctica y bíblica, moderarían su molestia para sentarse a escuchar lo que tenemos que decir al respecto. Pues sí, hermanos, esta doctrina de la membresía es una doctrina histórica en la iglesia. Desafortunadamente, como hemos dicho en otras ocasiones, a nuestro país nos llegó un cristianismo predominantemente pentecostal. Ese cristianismo predominantemente pentecostal, nacido hace poco más de un siglo y que desde su nacimiento desechó la gran mayoría de las doctrinas bíblicas e históricas. Y por esta razón, hoy en día en nuestro país, en muchas congregaciones, nunca habían oído hablar de una doctrina tal como la membresía, y mucho menos de un pacto de membresía. Pero si miramos atrás a la historia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que las iglesias históricas predicaban y tenían membresías y que tenían pactos de familia o pactos de membresía a la hora de ser incluidos dentro de la membresía de la iglesia local. Pero ¿hay un pacto o voto de membresía entonces? Desde luego que sí. ¿Es esto bíblico? Por supuesto que sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, es necesario que reconozcamos que Dios ciertamente recibe y demanda el cumplimiento de los votos que se hacen a Él. Acompáñenme al Salmo capítulo 76, versículo número 11. El libro de los Salmos, capítulo 76, y vamos a leer en el versículo 11.
dice la palabra del Señor. Prometed y pagad al Señor vuestro Dios, todos los que están alrededor de Él, traigan sus ofrendas al temible. Hasta ahí. Hermanos, como sabemos, también por la enseñanza del tercer mandamiento, la Escritura no nos prohíbe los juramentos. La Escritura no nos prohíbe jurar. Lo que nos manda es que si vamos a hacer un juramento, tiene que ser poniendo a Dios como testigo de esto. Y no tenemos tiempo para explicar todo el asunto del juramento. Yo espero ustedes ya comprenden la enseñanza y las implicaciones del tercer mandamiento, que nos enseña que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y que la Escritura nos dice, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. De manera entonces, hermanos, que el juramento no es pecado, no es pecaminoso. El juramento se hace necesario en algunas circunstancias o en algunas ocasiones, pero este juramento, nos dijo nuestro Señor Jesucristo, no debe de ser por ninguna cosa, sino por Dios. Es decir, Dios tiene que ser el medio, el testigo del juramento en este caso. Y vemos también en la Escritura a los apóstoles haciendo juramentos. Vemos al apóstol Pablo diciendo, llamo a Dios por testigo de mi alma que esto es así. ¿Qué está haciendo? Está jurando el apóstol. Asimismo, hermanos, los votos son una acción mandada por Dios, regulada por Dios, que Dios, como les decía, recibe y demanda su cumplimiento. Nuestro texto, miren cómo dice, prometed. ¿Se fijan? Comienza, prometan y paguen al Señor vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas. Miren cómo nuestro texto incluye, si ustedes se fijan, una promesa o voto. Lo que llamamos voto, entonces, es una promesa. Aquí entendemos la palabra voto como promesa y encontramos en el texto también la subsecuente obligación de cumplir con este voto. Y de hecho así lo establece nuestra confesión de fe. La Confesión de Fe de Londres de 1689 nos dice en el capítulo número 23 y en el párrafo 5, dice, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. ¿Qué está diciendo en términos resumidos este párrafo de la confesión? Nos está diciendo que un voto es lícito hacerlo cuando se hace a Dios. Que sin embargo este voto no debe ser un tipo de voto así como los votos monásticos, como los votos de celibato, nos dice, o como los votos de pretendida pobreza u obediencia a las instituciones o las reglas eclesiásticas. Porque esto no es lo que Dios ordenó, dista, dice la confesión, de ser algo correcto, perfecto, superior, sino más bien son trampas y supersticiones, dice, que ningún cristiano debe de hacer. Pero un voto, ciertamente, es una promesa al Señor. Siempre que no sean con votos monásticos, papistas y ascéticos, nos dice la confesión, y siempre que sean hechos de manera desinteresada y devocional. No solo son legítimos, sino también son vinculantes y judiciales. Acompáñenme también al libro del Deuteronomio, capítulo número 23, rápidamente,
El libro del Deuteronomio, capítulo número 23, versículo 21, nos habla también acerca de el asunto de los votos. Dice la palabra del Señor: cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Se fijan? Entonces el Señor nos está diciendo que va a haber votos, que se van a hacer promesas, y que esas promesas, noten, son al Señor. Y dice que cuando prometas no tardes en pagarlos. ¿Por qué? Porque como Dios no está involucrado en los votos, pues hay cada quien como vea. No, dice porque te lo demandará Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un asunto vinculante en el voto. Se ha prometido a Dios y entonces se debe pagar. Así que lo que aquí nuestro Señor Jesucristo condena no es el hacer votos en sí mismo, pues tales cosas las recibe y las demanda, sino el que no se paguen los votos. Ahora bien, ya hemos expresado cómo en la Escritura el voto es una acción legítima que los creyentes pueden y hacen al Señor, y que cuando los hacen están obligados a cumplirlos. Ahora bien, es un requerimiento de la fe cristiana que todo creyente verdadero que ha recibido la verdadera fe haga una profesión pública delante de Dios, delante de la iglesia y delante del mundo. En otras palabras, ¿sabían ustedes que la profesión de fe cristiana no es personal, íntima y que solo yo sé? No, sino que todo creyente verdadero tiene el requerimiento de la fe cristiana de hacer una profesión pública delante de Dios, delante de la iglesia y delante del mundo. Tenemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento que nos demuestran esto. Desde que vemos a aquellos creyentes que iban con la predicación de Juan el Bautista, dice la Escritura que se bautizaban abiertamente. ¿Qué hacían? Confesando en este caso sus pecados. Al final ellos estaban también haciendo una profesión de fe pública. Así como la hizo también Timoteo. Timoteo hizo una profesión de fe pública que todo creyente en el día de su recibimiento en la iglesia del Señor también ha de hacer. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y miren, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así pues, hermanos, Timoteo hizo una genuina o una buena profesión pública de fe delante de muchos testigos, a pesar de haber estado toda su juventud en una instrucción bíblica. Él, cuando el Señor obró en su vida y en su corazón, pues noten, el texto dice, a la cual fuiste llamado, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. ¿Cuándo fue llamado? En el día de su salvación. Y luego dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, una persona no puede decir, el Señor me salvó, acá a mí solo en la intimidad, yo estaba leyendo la Biblia o yo estaba haciendo o oyendo y el Señor me salvó y nadie puede decirme nada y ya con eso es suficiente para mí. No, hermanos, es necesario que haya una profesión pública de fe. Es necesario que haya una expresión pública y en este caso dice delante de muchos testigos, delante de Dios, delante del pueblo de Dios, de que de verdad esa persona ha sufrido esa transformación
porque esto es un testimonio que se da para gloria de Cristo el Salvador. Porque es necesario, como dijo aquel hombre, que las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo, es necesario que yo las haga conocer. Es necesario que yo las publique. Es necesario que yo dé testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y este testimonio debe ser público, porque el cristianismo, en este sentido, hermanos, no se diseñó para vivir escondidos. El cristianismo no se diseñó para estar nosotros ocultos y tener nuestra propia profesión de fe para nosotros, no, sino para que fuera conocida, porque esto glorifica a Dios, porque esto adorna el Evangelio, porque esto incluso da testimonio a otros del poder de Dios. Pues, imaginen una persona que en su vida pasada fue un blasfemo, borracho, malandrín, y el Señor lo salva. Y desde que el Señor lo salva, va y se encierra en su casa y no sale y no le dice a nadie lo que el Señor ha hecho. ¿Cómo vendrá mayor gloria al Señor? ¿Cómo se mostrará el poder de Dios transformador en las vidas? ¿Me explico? Esa persona ha de traer profesión de fe, ha de declarar ante mucho público, ante todos los que pueda: el Señor es poderoso para salvar y ha hecho todas estas cosas en mi vida. Debe de haber una profesión de fe. Nuestro Señor Jesucristo también, cuando ha obrado en aquella mujer que tenía el flujo de sangre, aquella mujer quiere permanecer callada, ¿recuerdan ustedes? Entonces el Señor le dice: ¿quién me ha tocado? ¿No sabía el Señor quién le había tocado? Oh, claro que sabía. Pero ¿por qué insistió y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dicen: Señor, la multitud te oprime y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y el Señor dice: no, a alguien me ha tocado. Y no es que el Señor decía: pues no sé quién, pero no. Sabemos que el Señor ya sabe quién fue. Pero ¿por qué insistía el Señor en esto? Porque el Señor estaba empujando a esta mujer a que hiciera una profesión pública del poder de Dios en su vida. ¿Explico? Así que no debemos pensar que, ya que con que yo sepa que soy cristiano, con eso es suficiente. Y que, ya que con que yo haya recibido la fe para creer, entonces ya me puedo ir a mi aislamiento. Ya con que haya yo recibido la fe para creer, entonces ya me puedo ir allá a mi pueblo, allá tranquilo y descansar el resto de mi vida. Que ya con que esté al pendiente del Facebook y de los pastores famosos, entonces ya no tengo más compromiso con nada ni con nadie. No, hermanos, todo creyente verdadero ha de salir de las sombras a manifestar las grandes maravillas y milagros que el Altísimo Dios ha hecho con él. Y comprometerse públicamente con Dios y con su iglesia, de que vivirá para glorificarle en el servicio de su iglesia. En ese sentido, el bautismo, por ejemplo, es una forma de profesión de fe, aunque el bautismo no es toda la profesión de fe. Todo verdadero creyente vendrá a hacer profesión pública de su fe delante de Dios y delante de muchos testigos en la fe. Y esta era una práctica cristiana evidenciada abundantemente en la Escritura. Hermanos, se los voy a leer, ustedes por favor escúchenme. Dice Hebreos 3:1: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Se fijan? Cristo Jesús. También nos dice Hebreos 4:14: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y noten entonces aquí cómo esta profesión se vuelve entonces como en un compromiso público, pues dice: retengamos nuestra profesión. Nosotros hicimos profesión, hay que retenerla. ¿Se dan cuenta? Y luego
nos dice Hebreos 10:23, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Se dan cuenta entonces ahora cómo esta palabra, esta expresión de la profesión de fe toma connotaciones comprometedoras o de compromiso? Porque cuando hacemos profesión de fe, no solamente es para decir las grandes cosas que ha hecho Dios con nosotros, sino que también esta profesión, hermanos, implica un compromiso de parte nuestra de abandonar el mundo, de abandonar el pecado y de en adelante dedicar nuestra vida para gloria del Señor. ¿Me explico? Pues, de hecho, eso es una de las cosas que se hace, por ejemplo, con el bautismo. No solamente se está diciendo lo que Dios ha hecho en mi vida, sino lo que yo estoy ahora dispuesto a hacer por ese Dios que hizo esto. ¿Me explico? Hay entonces una confesión de lo que el Señor ha hecho y hay también un compromiso con ese Señor de manera pública. Por esta razón nos dice el texto, retengamos esa profesión, es decir, no la abandonemos. No la dejemos ahí, hay que sostenerla, hay que mantenerla. Y nos dice el último texto que leímos, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. De manera entonces que lo que se mantiene o retiene con firmeza es esa promesa hecha públicamente delante de Dios de que nosotros abandonaríamos el pecado, este mundo, para entonces honrar y glorificar a Dios con nuestra vida y nuestro testimonio. Así que, este pacto de membresía del que hablamos en un principio, no se trata de un rito antojadizo ni innecesario. No es un trámite sin valor, sino que es necesario dar gloria a Dios con ello y testificar de su poder y gracia en la salvación de los más miserables pecadores y manifestar nuestro subsecuente compromiso a Dios y con su iglesia por medio del pacto de membresía. Porque nadie puede pretender hacer una profesión de fe diciendo solamente, vengo aquí a decirles públicamente que el Señor me ha salvado, así que ahí nos vemos allá en el cielo. ¿Ya? ¿Se va? ¿Me explico? Eso no es consecuente. No ha entendido la vida cristiana, como les decía hace un rato. No, la vida cristiana no es para empollar pollitos y ya se van a morir en 2-3 días, ya no necesitamos que crezcan. No. La vida cristiana es que ha de ser salvo y que tiene que ir creciendo en gracia y conformidad a Cristo, y eso lo ha de hacer a través de el adherirse, de juntarse o integrarse en la membresía de una iglesia local, para que así pueda, como vimos hace rato, glorificar a Dios con su vida y su obediencia. De manera entonces que no puede solo decir, el Señor me ha salvado y ahí nos vemos. No, el Señor me ha salvado y por lo tanto ahora me comprometo a seguir y servir al Señor. ¿Cómo? ¿Como a mí me dé la gana en mi casa y allá solo en mi pueblo? No, sino a través de la institución que el Señor ha dejado para la capacitación y crecimiento de los creyentes que vienen llegando a salvación, que es la iglesia. ¿Me siguieron? A través de la iglesia. Este pacto entonces se hace con Dios, porque como vimos, los votos se hacen a Dios. Dios es testigo de nuestra alma. Es un compromiso que se hace con Dios delante de muchos testigos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, delante de todos estos testigos. Es un compromiso de caminar juntos, dice la confesión de fe también,
en el capítulo número 16 sobre la membresía, de caminar juntos en mutua colaboración con los demás miembros de la iglesia para glorificar a Dios y adorarle juntos y servirle en la edificación del cuerpo de Cristo y en el extendimiento de su reino. Así pues, esta profesión de fe es ese voto integral que incluye la glorificación de Dios, la exaltación de Dios, el testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida y mi compromiso de que en adelante voy a obedecerle y servirle. ¿Y cómo le voy a servir? A través de la institución que Él dejó para que los creyentes le sirvieran en esta tierra, la iglesia. Este pacto expresa nuestra plena conciencia de a qué reino pertenecemos ahora y a quién servimos y a quién le pertenecemos ahora. ¿Me explico? Antes le pertenecíamos a aquel reino. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, en el dominio de Satanás. Ahora somos parte del reino de Dios, le pertenecemos a Dios, es a Él a quien servimos. Y como vimos, este es un pacto solemne delante de Dios. Es una promesa a Dios. Primeramente, de que por medio de su gracia andaremos cumplidamente en obediencia a sus mandamientos, en dependencia de su Espíritu Santo, de que haremos todo lo que nos ha mandado para el bien de su iglesia y la edificación de los santos. Porque yo no puedo decir, sí, el Señor me ha salvado y ahora le voy a servir yo solo, allá suelto, sin guía, sin dirección, sin otros hermanos a quien servir. ¿Cómo voy a servir? Ya hemos visto, hermanos, y se les ha enseñado tan bien que la vida del cristianismo fue diseñado para vivirlo en comunidad. Una gran parte, una buena parte de los mandamientos de Dios al creyente se obedecen y se practican en el contexto de una iglesia local. Y no pueden practicarse en el aislamiento. De manera entonces que este pacto es una promesa a Dios primeramente, de que por medio de su gracia andaremos cumplidamente en la obediencia de sus mandamientos en dependencia del Espíritu Santo, de que haremos todo lo que nos ha mandado para el bien de su iglesia y la edificación de los santos. Y ciertamente nos demandará el cumplimiento, Dios, hermanos, de tales votos. De manera entonces que, para resumir todo esto, hermanos, el pacto de membresía es esa profesión pública que hacemos con Dios, ese voto que hacemos con Dios de andar en obediencia a sus mandamientos y de servirle andando junto con nuestros hermanos, es decir, en el formato que Dios estableció para que podamos servirle. Y como leímos en la Escritura, la falta a tales votos de membresía son considerados por Dios como pecado. Así como la falta a un voto es pecado y Dios lo demandará, siendo el pacto de membresía la profesión de nuestra fe que debemos sostener, ya nos dijo la Escritura. Siendo este un voto, entonces es necesario que lo sostengamos de manera que entonces no estemos pecando contra Dios. Les leo nuevamente Deuteronomio 23, 21.
Cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y sería pecado en ti. De manera que cuando los miembros de la iglesia vienen y hacen profesión pública de fe a través del pacto, del voto en la membresía de la iglesia, ellos están haciendo un voto y un compromiso con Dios que Dios les demandará. Así que este pacto es tan solemne porque es espiritual. Y este pacto es más solemne que los pactos o contratos que hacemos con los hombres. Porque, primero, lo hacemos con Dios, con nuestros hermanos como testigos. Hacemos un pacto de andar y caminar juntos, y Dios nos lo demandará. El compromiso, ¿con quién consideran ustedes que debe ser más bien guardado? ¿El compromiso con Dios o el compromiso con los hombres? Pero se fijan que vivimos, y la manera que vivimos al revés. De hecho, estamos acostumbrados a darle más valor, prioridad e importancia a los contratos con los hombres que con Dios. Porque, no lo nieguen, cuando hay un momento en el que tengo que quedar mal con alguien, incumplir mi contrato con el hombre, con el patrón, o incumplir mi contrato con Dios, ¿a quién sacrifico? ¿A quién sacrifican primero? ¿Verdad que a Dios? ¿A la iglesia? Porque vivimos todavía con la mentalidad del reino de las tinieblas. Esa es la mentalidad del reino de las tinieblas, donde lo que prima es lo que el hombre mandó. Y como Dios, toda mi vida viví alejada de Dios, nunca supe de Él, ni lo veía, ni sabía, ni nada de Él, me acostumbré a rendirle cuentas al hombre. Viene el Señor y ahora Él es mi Señor, y me dice mi Señor, ya ahora me das cuenta a mí, no al hombre. Yo sigo dándole cuenta al hombre. ¿Me explico? El voto de la membresía, entonces, es más importante y trascendental que su compromiso con su patrón o su empleador. ¿Cómo ven? El voto y compromiso con la membresía es más importante y trascendental que su compromiso con su patrón o su empleador. ¿Por qué? Les doy 3 razones. Primero, porque el contrato con su patrón no involucra a Dios como testigo de su alma, mientras que el contrato de la membresía sí. El contrato con su patrón lo está haciendo con un hombre, lo está haciendo con un mortal. El de la membresía tiene a Dios involucrado. En segundo lugar, el contrato con su patrón es para actividades terrenales y perecederas, mientras el pacto de la membresía es para actividades espirituales y eternas. ¿A qué le vamos a dar más prioridad? ¿A las actividades empresariales, terrenales, perecederas? ¿O las actividades espirituales y que tienen un eco en la eternidad? Porque lo que usted haga en su empresa, en su trabajo, en su empleo,
Así usted levante toda la empresa y gracias a su trabajo la empresa prospere, haga muchas sucursales y usted logre levantar la empresa y hasta si llegara a hacerla una empresa a nivel mundial, ¿qué resonará de eso en la eternidad? ¿En qué beneficiará en la salvación, en la vida espiritual, en el reino de los cielos eso que logró en la tierra? Nada. Usted enfocó su tiempo, sus fuerzas, su prioridad construyendo castillos de hojarasca. Sí, está muy grande y está muy bonito. Pero cuando llegue el tiempo, se desvanecerá. Desaparecerá y no tendrá ninguna repercusión eterna. En cambio, todo el trabajo, tiempo, dinero y esfuerzo que usted dedica al cumplimiento del pacto de su membresía en el servicio al reino de Dios, hermanos, tiene fruto espiritual en esta tierra y tiene recompensa en la eternidad. Qué cosa tan distante, ¿no les parece? Y miren cómo vivimos enfocados al revés, en lo que se va a acabar, dándole prioridad a lo que se va a acabar e ignorando aquello que trascenderá el lindero de la eternidad. Toda obra, trabajo espiritual hecho para la gloria de Dios, para el reino de Dios, hermanos, tendrá fruto espiritual. Teniendo ese fruto espiritual en la gracia del Señor, trascenderá la eternidad. Y en aquel día, aunque sea una cosa que usted haya podido lograr hacer para gloria del Señor, invirtiendo su tiempo, su dinero, su esfuerzo, hermanos, habrá valido la pena en la eternidad. Que haber invertido y haberse hecho viejo trabajándole a una empresa que al final cuando le salieron todas las canas, le salió con una patada y lo aventó para afuera. Ya estás viejo, ya no me sirves. ¡Órale! Usted desperdició todos sus buenos años y toda su fuerza sirviendo al hombre, sirviendo al mundo, en vez de haberla invertido sirviendo a Dios. ¿Se fijan cómo hemos vivido en realidad con una mentalidad al revés? El pacto de membresía es más importante y trascendental que su compromiso con su patrón y empleador. En tercer lugar, porque, como le decía, el contrato con su patrón está limitado a sus habilidades, a su capacidad y a su edad. Y ese contrato se termina cuando alguna de estas tres cosas falta. ¿Sí o no? Si le falta la habilidad, si le falta la capacidad o la edad, afuera. Ya no nos sirve. Y ahí se acabó el contrato. ¿Se dan cuenta? En cambio, el pacto de membresía permanece por encima de todas esas cosas y trasciende en su duración hasta el encuentro con nuestro Señor. ¿Me están siguiendo? Este pacto de membresía, hermanos, es hasta que nos muramos. Hasta el encuentro con nuestro Señor. El pacto o el contrato con su patrón, le decía, está limitado a sus habilidades, a su capacidad y a su edad. El pacto de membresía no está limitado a sus habilidades, ni está limitado por sus habilidades, por su capacidad, ni está limitado por su edad.
encima de todo eso, usted puede y debe seguir sirviendo al Señor. Con capacidades o sin ellas. Que todo cristiano tiene una capacidad que Dios le ha dado para servirle. Pero con grandes habilidades o sin ellas. Con grande edad o con poca. Este pacto trasciende todas estas cosas. Y va más allá. Por esa razón, pues, por estas 3 razones, es más importante, solemne, trascendental y prioritario que los contratos que hacemos con el mundo. Y Dios lo demandará, hermanos. Si no lo cumplimos, Dios nos lo demandará y nos lo tomará como pecado. Pero si lo cumplimos, hermanos, estaremos trayendo mayor gloria a nuestro Señor, y en la eternidad resonará la gloria de nuestro Salvador por todas aquellas pequeñas acciones, porque en realidad al final lo son pequeñas acciones, no podemos hacer más, e insignificantes, que Dios quiere usar para glorificarse, ya sea en la salvación de otros, en la edificación de su pueblo, y que todo eso redunde en la eternidad. Y no tiene que ser un pastor, no tiene que ser un ministro para que su labor y su trabajo redunde en la eternidad. Y el cumplimiento, pues, de este pacto redundará en recompensa para el día de la eternidad. Oremos, hermanos, al Señor.